ahora vamos a irnos a el hoy. Y este tema es súper interesante porque si ustedes seguro han visto que en las plantas todos los días en la mañana hay una reunión. Y en esa reunión se pregunta, ok, ¿qué fue lo que pasó ayer? ¿Cuánto produjimos? Tanto. ¿Qué fallas ocurrieron? Estas. Y listo, vámonos. También es cierto, voy a reconocer, hay una parte en que dicen, ¿qué vamos a hacer hoy? No, vamos a hacer este trabajo, este mantenimiento, esta reforma, tan. Pero por lo menos en lo que he visto en diferentes proyectos, no se habla de qué va a pasar hoy o qué podría pasar hoy, o qué pasó hoy, qué equipos tenemos dañados hoy o qué equipos se nos van a dañar hoy si no tomamos acción. Es decir, casi que ver el futuro. Imagínense, yo digo, ustedes son los gerentes de la planta, se suben al balcón, se ponen sus gafas de Iron Man, o sea, ustedes saben que las gafas de Iron Man hacen de todo, entonces ponen las gafas y miran hacia la planta y de forma mágica, por decirlo así, dicen, oh, estos equipos de allá, este de allá, están dañados. Estos están dañándose. Y le dicen a su personal, ¿sabes qué? Miran, estos 5 equipos, ¿cuántos 5 se están dañando? Me hacen el favor, métanle mano antes de que esto se dañe. Porque si no le metemos mano hoy, se van a dañar hoy o mañana o dentro de una semana. Y hay otros 2 que nadie se había dado cuenta, pero están dañados. Ya vamos a hablar de ellos. Un presor switch que debía funcionar si subía la presión, un switch de presión y está dañado. Lo ven ahí brillantico, pero eso no sirve de nada, está de adorno porque efectivamente está dañado. Es decir, vamos a ver cómo detectar lo que ya hoy día está mal antes de que ocurra o lo que ya ocurrió y no nos hemos dado cuenta. Ya empieza a aparecer CBM y pasamos a la segunda sección de este webinario donde vamos a hablar de CBM para entender sus detalles antes de ver cómo integrarlo con RCM. Aquí en CBM vamos a volver a la norma SAE, porque SAE menciona 3 términos que son claves para entender el trasfondo en CBM. Primero, habla de falla y dice una falla es una condición insatisfactoria. Luego dice, hay una falla funcional, que es la incapacidad de un objeto o el equipo que lo contiene para cumplir un estándar de desempeño especificado. Eso es falla funcional de acuerdo con la norma SAE. Pero también menciona un término que se vuelve el corazón de CBM o del mantenimiento predictivo, que es la falla potencial. Y dice que es una condición física identificable que indica cuando una falla funcional a otra es inminente. Una imagen es mejor que 1000 palabras, precisamente por lo mismo nació la famosa y rearchiconocida curva PF para explicar ese tema. Aquí yo traje el extracto y le incluí la traducción también por si acaso. Tenemos la curva PF, en el eje de la Y tenemos la condición del equipo componente y en las X el tiempo. Hay un punto en el que empieza la falla de acuerdo con la curva, que no es el P, pero puede ser un P. Es el punto donde empieza a fallar. Luego aparece el punto P, que es donde podemos detectar que está fallando. Y esa es en la curva la llamada falla potencial. Es decir, el equipo ya está dañándose. Ya está en falla porque algo le está pasando. Es distinto al punto F, que ya es el cierre de la curva, que es donde ya falló. Y esa es la falla funcional, donde ya no sirve, ya no está cumpliendo su función. El punto P es antes de que eso ocurra. Y entre esos 2 puntos está nuestro amigo, el querido intervalo PF, que entre más ancho sea o entre más grande sea el intervalo, la distancia entre P y F, mejor porque nos da más tiempo de planear y programar y ejecutar la modificación, porque recuerden, CBM no previene la falla, lo que hace es intervenir el equipo de que llegue a la... Porque la F es más costosa que la P. Una cosa es hacer una alineación de una bomba a detenerla para cambiar el rodamiento y detener la producción, etcétera, etcétera, con todo lo que implique. O sea, entre más temprano mejor, porque entre más temprano más barato. Precisamente con respecto a ese punto P,
todos los negocios de predictivo y todos los servicios de predictivo nacieron, o digámoslo así, dependen de ese punto P. Ese es el punto sagrado, por decirlo así, dentro del CVM, porque lo que buscan es identificar ese punto P. Entonces, dependiendo del componente que ustedes quieran analizar, o del equipo que quieran, van a poder detectar ese punto P más temprano o más tarde, lo que habíamos hablado hace un rato. Y aquí viene el asunto y van a ver cómo se va poniendo interesante. Ya hablamos del rodamiento y dijimos que para detectar el daño del rodamiento en el punto P teníamos ultrasonido, vibraciones, Para el resto de componentes, bueno, aquí precisamente ponía unas imágenes que ilustraban eso. Unas detectarán más temprano o más tarde. De hecho, cuando vimos lo del humo, el humo definitivamente está al final, ¿verdad? Prácticamente un poquito antes, por no decir justo encima de la F. Entonces, el asunto es que para el resto de componentes se puede hacer algo similar. No todos los componentes, no todas las partes van a poder ser detectables, valga la aclaración. Aquí vamos a poner algunos ejemplos. Para el sello, puede que un goteo se detecte con una inspección visual. De pronto también podrían poner algún sensor de volumen que esté derramándose, y entonces de alguna forma esa variable les avise que hay una fuga. Para el acople, los amigos de vibraciones saben que el análisis les va a decir el acople se está dañando. Hasta allá puede llegar, no simplemente está vibrando, los amigos de vibraciones lo saben, va a decir es el rodamiento, es el acople, es el rodamiento del lado libre, del lado acople, de cualquiera de ellos. Para el impulsor, de pronto monitorear la presión, el flujo, para ver qué está pasando con eso, y eso nos podría decir algo le pasa al impulsor, se está soltando, está desgastado. La carcasa también podría ser inspección visual, aunque si ya la grieta se ve, de pronto está muy avanzado, es solo por dar un ejemplo. Y en el motor pueden hacer lo que llaman un megueo o el análisis de circuito de motores con ya un sistema más sofisticado. Mucho de esto probablemente lo sepan, pero aquí viene el asunto. Si una compañía quiere detectar todas esas fallas de forma temprana, tiene que definir cuáles son las técnicas que sirven para sus equipos. Primero tiene que definirlas. A propósito, aquí no tengo análisis de aceite, no tengo ensayos no destructivos, porque en el ejemplo ya después no me cabían, pero también aplica el análisis de aceite, aplica ensayos no destructivos. Incluso miren que inspección visual cuenta como una técnica de CVM, porque hay variables que se pueden detectar sin aparatos. Ahora, ¿cómo hacer para atacarlas todas? Para la planta específica, para la instalación específica, habría que construir una matriz en la que se vea cuáles técnicas aplican para esos equipos y empezar a aplicarlo. Si su compañía no lo está haciendo de esa manera, es el momento de hacerlo porque necesitan identificar cuáles son las técnicas que les van a ayudar a detectarlas. Pero acá es donde se va poniendo triste la historia, porque supongamos que en su planta están haciendo esto. La mayoría de las plantas en que hemos prestado servicios encontramos lo siguiente. Primero, supongamos que se ejecutan, porque no todas las plantas están ejecutando lastimosamente este tipo de monitoreos. Prácticamente están todavía en la etapa del correctivo o del preventivo por sustitución cíclica solamente. Pero supongamos que se tienen todas las técnicas implementadas. Es decir, imagínense, estamos hablando de clase mundial en el sentido de que están implementando todas las técnicas. Van a empezar a identificar cosas. Miren que hay unas amarillas y unas rojas. Aquí estoy usando el lenguaje de este tipo de técnicas. Amarillas es como que está en zona de alarma y rojas es que la cosa está grave, aunque no necesariamente se ha dañado. Está grave, pero no necesariamente funcional. Todavía estamos en la P. ¿Por qué les decía que se pone triste el asunto? Porque en la práctica, toda esta información tiende a quedar en reportes separados. Es decir, quien hace la inspección genera un reporte. El operador que está midiendo presión y flujo lo reporta en algún lado. Van los de ultrasonido y encuentran algo. Después van los de vibraciones y encuentran otra cosa, los de termografía, etc. Toda esa información está regada en diferentes reportes. Y de hecho la cosa se va a poner peor, ya les muestro.
porque en realidad nosotros deberíamos tener toda esa información en un solo sitio y decir, miren, por ejemplo, miren, el 1 y el 4 son problemas de la bomba, que parece, déjenme también quito algo que me está tapando en la pantalla, de la bomba 2. La bomba 2 tenía dos problemas, y problemas que fueron identificados por variables distintas. Lo mismo con la bomba 3. Deberíamos saber que la bomba 3 tiene dos problemas, o el mismo problema ya ha sido identificado dos veces. Incluso miren el compresor 2, 7, 12 y 14, o sea, tiene problemas identificados de diferentes formas. Para la planta, lo conveniente es tener esta información toda en un mismo sitio, no en reportes distintos, que vamos a ver tienden a quedar en la bandeja de entrada de a quien le hayan hecho llegar el reporte. Normalmente el ingeniero de confiabilidad tiene varios reportes, pero solo el ingeniero de confiabilidad ve eso. No lo ve ni el operador, no lo ve el gerente para presionar. Queda dispersa la información. Pero debería estar todo en un mismo sitio. Y miren esta tablita es súper poderosa, porque imagínense que esta tabla la vea el gerente a las 8 de la mañana y diga, ¿sabes qué? Tenemos 2, 6, 10 equipos que están en rojo. Es decir, 10 equipos que hoy me podrían fallar. Entonces, dejen todo lo que estén haciendo, bueno, no necesariamente todo, pero mucho de lo que estén haciendo, y por favor intervengan estos 10 equipos. Y mañana intervengamos los otros 4, 5, 6 amarillos. Pero seamos proactivos y no esperemos a que estos equipos fallen. La otra, imagínense que esa tabla la ve es el operador del compresor 2. Y él dice, este compresor tiene tres reportes. O sea, este compresor está grave. Tengo que estar alerta con él. Se va a estar preparado, va a tener lo que llaman situational awareness, que es como conciencia situacional. Él va a saber que el equipo está a punto de pasarle algo. Y el gerente va a estar presionando. Pero normalmente, y aquí viene la parte triste, esta información no va a donde debe llegar. Y de hecho no está consolidada en un solo sitio. Ahora, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer que toda la información llegue a un sitio? Hay dos formas. Una es aprovechando el sistema actual, que normalmente es que se generan reportes separados. Esos reportes van a dar a la bandeja de entrada de alguien en la compañía y esa persona los mete al sistema. El defecto de este modelo es que dependen de esa persona. Necesitan asegurar que a esa persona le lleguen todos los reportes y metan la información para que ahora el gerente a las 8 de la mañana nada más tenga que ver el listado, refrescar y ver cómo está la situación hoy. Y mañana a las 8 de la mañana refresca y ve cómo está mañana, y así sucesivamente. Pero si queremos llevar esto a un nivel más alto, sugerimos aplicar la forma descentralizada. Es decir, ahora le vamos a dar permiso, acceso, usuario a los que están emitiendo los reportes. Es decir, que envíen el PDF, el reporte, el PowerPoint, la forma en que lo presenten. Pero es que ese reporte está ahí en el correo, es estático. Mientras que ahora todos los especialistas van a reportar la información en un mismo sitio. Y ahora el gerente no solo va a ver los problemas que detectaron los de vibraciones, sino los de ultrasonido, los de termografía, los de temperatura, los de las inspecciones, todo en un solo sitio, en una sola pantalla, en una sola tabla, todos los problemas identificados con todas las técnicas al mismo tiempo, sin depender de una sola persona. Es decir, alguien encuentra un problema, repórtelo. Alguien encuentra otro problema, repórtelo. Y nuevamente, digo el gerente porque el gerente es el que va a presionar cuando ya esté todo reportado. Entonces, la sugerencia es hacer que todos carguen la información en un mismo sitio y no depender de una sola persona. Y, lógicamente, darle acceso a personas clave dentro de la organización a esa información, al gerente, al superintendente, al jefe de mantenimiento, al jefe de operaciones, incluso a los operadores. Eso con respecto a CBM. Sin embargo, aquí, miren que yo estoy diciendo detectar ocurrencia. Y aquí en detectar ocurrencia aparece un caso especial, por decirlo de alguna forma, porque CBM es mantenimiento basado en condición y hemos hablado que es para cuando la falla está en el punto P. Pero hay un caso de detectar cuando la falla ya llegó al punto F y ahí es donde aplica la búsqueda de fallas o failure finding
de fallas ocultas. Miren que lo mantengo dentro de detectar ocurrencia porque, aunque es el punto F, ya ilustro el punto, hay que detectarlo porque no avisa, precisamente porque está oculta. Es decir, vamos a seguir en el capítulo de detectar ocurrencia, pero ahora vamos a hablar de otro tipo de tareas, la búsqueda de fallas. Lo había mencionado antes, RCM habla de búsqueda de fallas, es la tarea 4, el cuarto tipo de tarea, que es para cuando las fallas no son evidentes. Es decir, ocurren, pero nadie se entera. Se enteran cuando se une con otro cambio y la consecuencia es catastrófica. Entonces, incluso SAE también la menciona, yo se lo mostré antes, pero estoy solo haciendo énfasis en que también estaba mencionado, ¿verdad? Y precisamente el tema del capítulo 12 habla de cuando es evidente y cuando es escondida, El asunto es que hay fallas que con CVM podíamos capturar porque iban en el punto P, pero hay otras en que la falla evoluciona hasta el punto F y lo malo de estas fallas en particular es que no avisan. Yo voy a poner un ejemplo de fallas ocultas y voy a usar otro tipo de equipo, ya no va a ser la bomba, aunque con la bomba nos servía también si fuera una redundancia, pero aquí de pronto es más claro. Tenemos una válvula de seguridad. Esa válvula de seguridad debe abrir cuando la presión llegue a un punto X. Y esa válvula puede fallar de dos formas. Una es que no abra cuando llegue a X y otra es que abra antes. Ella debe abrir en X, pero no debería abrir antes. Tampoco debe abrir después. Entonces, el hecho de que no abra lleva consigo una falla oculta, es decir, la válvula de seguridad. Nadie tiene forma de saber que la válvula no va a abrir, salvo hasta el momento en que llegue la presión a X. Lo malo de eso es que si llega a X y la válvula no abre, la consecuencia puede ser catastrófica. Entonces, el principio de RCM en ese caso sería, ¿sabes qué? Perdón, aquí se fue a la otra rama la animación. La otra falla es que la válvula se abra antes, pero es que si se abre antes, el operador lo va a notar. Esta sí se va a hacer evidente porque va a haber una emisión, porque va a haber una consecuencia en el proceso. Pero cuando la válvula está dañada, mientras la presión no llegue a X, nadie se va a dar cuenta. Y precisamente por eso es que dice RCM, tienes que hacer failure finding, tienes que hacer una búsqueda de la falla, a lo que yo he llamado aquí prueba funcional. Es decir, hay que buscar la falla. Para buscarla hay que, de alguna forma, probar que está operativa. Un amigo me dijo, no en todos los casos se va a poder ejecutar una prueba funcional de una válvula de seguridad porque hay válvulas que funcionan, digamos que la prueba la dañaría, entonces prácticamente tienen que poner otra y no necesariamente es viable. Pero él decía, de pronto un switch de presión, probarlo, no necesariamente se va a dañar. El concepto, sea switch de presión o válvula de seguridad, es que nadie se va a dar cuenta que está dañado hasta que la presión llegue a ese punto. Lo que les decía, el operador ve ahí el switch brillantico, hermoso, limpio, pero dice, ¿sabes qué? Esto está de decoración porque él no va a hacer nada si la presión sube. Si no lo prueban, si no hacen la búsqueda de la falla para ver si está operativo, no se van a dar cuenta hasta que la presión llegue ahí. Y lo malo es que la consecuencia ahí sí va a ser grave. Entonces, miren que en el caso de la evidente hay que tomar una medida distinta, porque si la válvula abriera antes, va a haber una emisión. Entonces, necesitamos hacer otra cosa, de pronto poner dos válvulas en serie, para que si la una falla, la otra no. Por ejemplo, hay otras opciones, pero sin entrar mucho al detalle del caso, lo que quiero mostrarles es que si la válvula está dañada, nadie se va a dar cuenta, al menos que de alguna forma se pruebe que está operativa. Lo delicado de este tema es que este tipo de fallas ocultas, cuando se unen con la otra variable, es decir, cuando la presión sube y encuentra dañado el equipo, la consecuencia es catastrófica. Y este tipo de fallas ocurren, para rematar, sobre todo en sistemas de protección. Sistemas de protección y en redundancias, pero de forma importante en sistemas de protección. Entonces, estamos hablando de equipos de criticidad alta que deberían tener sus pruebas. Miren que esta matriz es distinta porque no le vamos a hacer prueba funcional de válvula de seguridad al switch de nivel, pero es una matriz similar en el sentido de que hay que identificar a cuáles equipos aplicárselo.
E igual que con CVM, cuando empiecen, supongamos que hoy día su planta tiene todas las pruebas funcionales de los equipos de seguridad implementadas. Van a empezar a encontrar también equipos muertos, por decirlo así. Equipos que están muertos y ustedes no sabían. O incluso, hago la aclaración, lazos de control que no funcionan, aunque el componente lo quitaron, lo probaron y lo pusieron, y resulta que el lazo no funcionaba. Digamos, el input device, el dispositivo que actúa, lo prueban fuera y funciona. Pero si probaran el lazo, se darían cuenta que el lazo no. Puede ser el lazo completo. El tema es que cuando hacen la prueba resultan algunos hallazgos y teóricamente deberían también tomar acción. Nuevamente, esas pruebas se generan por separado cuando deberíamos tenerlas todas identificadas. ¿Cuánto le va a agradecer a usted a un gerente que le digan que hay ciertos elementos de protección que no están funcionando? Definitivamente se lo va a agradecer, e incluso se lo dijeran los operadores. ¿Sabes qué? ¿Tú crees que ese switch de presión te va a proteger? Eso es mentira, eso no va a funcionar. ¿Es algo de seguridad? Tampoco. Nada, tú estás todo desprotegido aquí, así que ponte lejos porque en realidad no estás realmente protegido. Entonces, es delicado el asunto. Del gerente al operador, deberían conocer cuáles son los equipos que están fuera de servicio o que no van a cumplir su función porque tienen una falla oculta, y también aquellos equipos que tienen fallas en progreso, ya sean amarillas o rojas. Es decir, digamos que rojo es muerto, entonces ese rojo del lado derecho, si quieren lo ponemos naranja, está grave, y el amarillo es que empezó a dañarse. Es decir, estas dos tablitas deberían ser de conocimiento público en la estructura, del gerente al operador, para que el gerente presione y para que el operador esté preparado en caso de que algo ocurra. Pero si esto solo lo sabe el que hizo la medición, se está perdiendo el objetivo. Entonces se necesita tener un proceso en el que todos los que hagan las pruebas y todos los que hagan monitoreos reporten a un mismo sitio y todos en la organización lo vean. Necesitan tener una alerta de todo lo que está pasando, porque si no, no van a estar preparados ni van a tomar acción incluso. Entonces, en detectar ocurrencia, en realidad tenemos una combinación. Detectar la ocurrencia de lo que está en progreso con CVM y detectar la ocurrencia de lo que ya ocurrió pero está oculto con búsqueda de fallas. Necesitamos que estén ambas implementadas y que toda la información llegue a un mismo sitio.